Hermanos míos, una vez más estamos acá. Vamos a continuar el tema de la semana pasada. Hemos empezado a hablar de la Sagrada Escritura. Creo que va a ayudarle a muchas personas este tema. El día de hoy vamos a hablar que el Espíritu Santo es el intérprete, eso es lo primero, de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es el intérprete? Porque fue el que la escribió, ¿de acuerdo? Entonces la Sagrada Escritura, hay que tener en cuenta que Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones del tiempo y la cultura. Y en este caso, para eso está lo que es los géneros literarios, que se usaron en aquella época. Los géneros literarios normalmente tienen que ver con la manera de sentir, de hablar, de narrar de aquel tiempo. Y pues la verdad se presenta y se enuncia de modos diversos, en obras de diversa índole, que pueden ser históricas, proféticos, poéticos o otros géneros literarios. Ustedes saben que la Biblia está llena de géneros, porque está escrita en distintas épocas históricas. No fue un libro escrito de tirón, o sea, no vino alguien y escribió Génesis capítulo 1 y siguió, pasó por el Pentateuco, siguió por los profetas, por los libros las sapiensales, poéticos, Nuevo Testamento, cartas, hasta el Apocalipsis. No, o sea, cada persona escribió un libro, a veces un libro lo escribieron varias personas, entonces, y en una época concreta, con una cultura concreta, con una manera de ser y de sentir distinta. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Y normalmente el Concilio Vaticano II nos señaló tres criterios importantes para interpretar el espíritu con el que fue inscrita la palabra de Dios. Porque si no tenemos en cuenta que la Escritura es inspirada por el Dios, Él fue que puso en el corazón del que debía escribir lo que debía escribir. Y hay que saber que esa letra escrita ahí tiene que interpretarse bajo el mismo espíritu con el que fue escrita. El Concilio Vaticano nos enseña tres criterios importantes para interpretar la Escritura conforme al espíritu en que fue inspirada. Tenemos el primero: prestar una gran atención al contenido y a la unidad toda de la Escritura. Y en este caso, para conservar esa unidad, es tener en cuenta que el centro de la Sagrada Escritura, el corazón de la Sagrada Escritura, es Cristo. Y yo, parafraseando a Santo Tomás, lo que hace que la Sagrada Escritura se abra para la inteligencia humana es Cristo en su pasión. Cuando Jesús muere, es que abre la inteligencia. Por eso cuando Jesús está caminando con los discípulos de Emaús, ustedes saben que en ese pasaje ellos le hablan de que murió el que ellos pensaban que era el Mesías. Y Jesús, al comenzar a explicarle que él tenía que pasar por la pasión, es que a ellos se le abrieron su entendimiento, su corazón comenzó a arder. Porque la pasión de Cristo es que se nos abre el entendimiento. Cuando Él es traspasado por esa lanza, se nos abre el corazón de la Sagrada Escritura para que podamos entenderla en su conjunto, porque toda ella está dirigida a Cristo como su centro, como su fin último. Eso es lo primero que hay que tener: contenido y la unidad de toda la Escritura. Toda la Escritura tiene una unidad interna, Cristo. Lo segundo es que hay que leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los escritos. La Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios.
y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Sagrada Escritura. Por eso ustedes cuando leen un Santo Padre de para allá del siglo V, IV, VI, uno se sorprende cómo sin saber nada de teología, sin haber ido a una escuela de teología, algunos quizás a escuelas filosóficas, podían llegar a una profundidad de descubrir tantos pasajes oscuros y una comprensión tan clara del depósito de la fe. Eso era una cosa increíble para aquella época, y es porque estaban dentro de la tradición viva de la iglesia, de lo que se pasaba en esa tradición oral, en ese sentir de toda la iglesia. Y tercero, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Esto es parte primordial. Estos tres puntos nos permiten hacer una buena interpretación de la Sagrada Escritura según el Espíritu de Dios, el Espíritu con el que fue hecho y escrito. Hay otra cosa importante, es el sentido de la Escritura. Según la tradición se pueden distinguir dos sentidos, el literal, sentido literal, o el sentido espiritual. El sentido literal y sentido espiritual, hay que empezar de que el sentido literal, o sea, todas las palabras que se encuentran en las Sagradas Escrituras se fundan en el sentido literal, ¿de acuerdo? Es lo primordial, se fundan en el sentido literal. Y cuando hablamos de sentido espiritual, normalmente se divide en sentido alegórico, en sentido moral y sentido anagógico. El sentido literal significa por dos palabras de la Sagrada Escritura, y aquí he descubierto por la exégesis de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Escritura se fundan en el sentido literal. Y lo segundo es que el sentido espiritual, gracias al designio de la unidad de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que hablan pueden ser signos. Entonces, en el próximo programa, el próximo segmento, voy a tratar lo que son estos sentidos espirituales, en el cual está el sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Hablaremos un poco de ellos para entenderlo y así podemos tener una mayor comprensión de la Escritura, sabiendo cuál es su sentido. Entonces nos vemos el viernes, si Dios lo permite, en Momentos de Teología. Hasta pronto.